Bueno, pues nos habíamos quedado en esta pregunta. ¿Qué fue lo que sacó a Europa de la Edad Media? Definitivamente, uno de los hechos históricos que sacó a Europa de la Edad Media fueron las cruzadas. ¿Qué fue esto de las cruzadas? Bueno, resulta que en el 1095 el Papa de Roma, de repente, se le ocurrió llamar a todos los señores feudales para pedirles que fueran a recuperar Tierra Santa. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que veíamos en el video anterior que los musulmanes pues tenían un gran imperio y ese imperio abarcaba toda la zona donde Cristo había nacido y muerto, lo que es considerado como Tierra Santa para los cristianos. Entonces de repente eso le molestó mucho al Papa de Roma y decidió que era inconcebible y que por eso debían de ir a recuperar, a tratar de recuperar esas tierras. Entonces manda a llamar a todos los señores feudales y les dice que deben de, en nombre de Cristo, por supuesto, ir a tratar de recuperar Tierra Santa. Y bueno, no podemos, por supuesto, en ningún momento sería incapaz de cuestionar el fervor religioso, ¿no? De, de estos personajes. Y pues, por supuesto que motivos suficientes tenían, ¿no? Para querer recuperar la tierra donde Cristo nació y murió. Pero pues la verdad uno así a veces medio mal pensado, no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Que recordemos que estamos en la Edad Media. Y como decía, en aquella época, acuérdense que la única manera de hacerte la fuente de la riqueza o del poder en aquella época era la tierra. Entonces, en un mundo en el cual ya toda la tierra está repartida, pues la única manera de hacerte de más poder o de más tierra, pues era yendo a quitársela a alguien más o ir a otros lugares, ¿verdad? A buscar tierras. Entonces, de cierta manera, ir a hacer estos viajes largos, pues como no queriendo, habría la posibilidad de buscar también nuevas riquezas. Pero bueno, eso es en un plan de mal pensados, ¿no? El caso es que durante 200 años se aventaron 8 cruzadas para tratar de recuperar Tierra Santa. No fueron muy exitosos que digamos, de hecho, no recuperaron Tierra Santa. A veces ganaban alguna batalla y luego se peleaban entre ellos y perdían ¿no? Y luego tenían que retroceder, no fueron tan exitosos. Pero las consecuencias de estos movimientos van a ser muy, muy, muy grandes. Como les digo, no tanto en lo militar, sino más bien en lo económico y en lo cultural, que es en lo que vamos a mencionar a continuación. Bueno, resulta que esto de irte a las cruzadas no era una cosa de ya me voy vieja y al rato en la tarde regreso de la cruzada, ya me voy a la cruzada y al rato regreso. No, 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 no. Irte a la cruzada era cosa de años. O sea, imagínense ustedes lo que era viajar miles de kilómetros con miles de soldados siguiéndote, unos a caballo, otros a pie, a veces en barco, a veces caminando, a veces subiendo y bajando cerros, en el mar, lo que fuera, durante meses y meses, y les digo, años duraba la travesía. Aquí lo interesante es el contacto que tuvieron durante todos esos años, el contacto que tuvieron cultural todos estos soldados occidentales con
la vida, cultura, productos de Oriente, ¿ok? Entonces, pues ya ven cómo uno luego se acostumbra a lo bueno. Recuerden que Europa era la atrasada, la que estaba en atrasada cultural y materialmente. Entonces empieza a tener contacto con una serie de productos que le parecieron pues maravillosos, ¿no? Que los jarrones, la porcelana china, las esculturas chinas, el raso, la seda, no, telas súper suaves, la filigrana, el oro trabajado de manera magistral, no, maderas aromáticas y talladas finamente, inciensos, o sea, en la época en que no se bañaban, todo lo que fuera oloroso, las maderas aromáticas y los inciensos y todo eso era súper maravilloso. Y cosas que pues para nosotros nos suenan extrañas, pero que no lo eran en la época. Todo lo que eran las especies, se dice que un kilo de pimienta valía más que un kilo de oro. Imagínense ustedes, ¿no? Los sabores que fueron a descubrir. Entonces, pues ya saben, o sea, a lo bueno, rápido uno se acostumbra. Entonces estos soldados viajaban durante estos años, permanecían, se acostumbraban, regresaban a Europa y luego que regresaban a Europa seguían buscando, seguían deseando esos productos. Así que eso empezó a generar un comercio. Eran tan elevados los precios de estos productos que valía la pena el viaje, valía la pena el riesgo, valía la pena pagar los impuestos que se cobraran porque la ganancia era muy alta. Entonces, poco a poco empezó a romperse. ¿Se acuerdan que mencionaba que la economía de los feudos era cerrada, que era de autosubsistencia? Pues se empezó a romper estas economías de autosubsistencia con el comercio de estos productos asiáticos, porque empezó a valer la pena traer estos productos de Asia y empezó poco a poco a fortalecerse una nueva actividad económica que va a ser la primera etapa de lo que vamos a conocer como el capitalismo, ¿no? Esto es el mercantilismo, o sea, la época en que compras barato y vendes caro. Primera etapa va a empezar entonces a romperse el sistema económico feudal poco a poco con y sus inicios con el mercantilismo, y sus inicios están pues aquí con las cruzadas. Entonces, dentro del impacto de las cruzadas pues está pues muy importante en lo económico esto de empezar a socavar las economías cerradas del feudalismo, a empezar a fomentar el mercantilismo. Por supuesto sabemos que va a decantar en el descubrimiento de América. Pues ya sabemos que a final de cuentas no solamente no logran recuperar Tierra Santa, sino que los turcos, los musulmanes terminan quitándoles, arrebatándoles el último reducto occidental, que era Constantinopla. Finalmente la gran ciudad, ¿no? La poderosa Constantinopla cae en manos de los musulmanes en 1453, y con eso se cierra el paso que tenían, la puerta que tenían de entrada de los productos asiáticos hacia Occidente se cierra. Y pues ante la desesperación y las ganas de seguir obteniendo los productos asiáticos, empiezan a buscar nuevas vías para llegar a Asia, y eso pues los hace tropezarse con un pedazo de continente, ¿verdad?, en el camino, como todos bien sabemos. Entonces, finalmente pues el descubrimiento de América.
Pero desde mi punto de vista, aunque todos estos cambios pues son económicos, son tremendos, tremendamente grandes y tremendamente trascendentes, desde mi punto de vista todavía más grandes y trascendentes, ahora sí que a cada quien su gusto, son los cambios ideológicos, ¿ok? La primera fase de estos cambios se le ha denominado como renacimiento. Bueno, entonces que quede claro que el inicio de la modernidad, por lo tanto, está marcado en el 1453 con la caída de Constantinopla, bajo el entendido de que esta es una cuestión totalmente eh, académica, ¿no? O sea, la historia no funciona así, no es de que, ay, en el 52 todavía es Edad Media y en el 53 ya estamos en la modernidad. Los cambios son paulatinos en realidad. Somos nosotros los que, para tratar de comprender, ¿no? De asir y de analizar el pasado, usamos este tipo de artimañas, ¿no? Tratar de dar fechas exactas, pero es una cosa simbólica. La caída de Constantinopla en 1453 es el inicio pues de la modernidad. Bueno, pero entonces el renacimiento, los cambios ideológicos van a ser, desde mi punto de vista, todavía uno de los impactos más trascendentes de las cruzadas y del contacto de Oriente y Occidente. De hecho, el mundo siempre que cambia, va a estar cambiando. Es una estructura que se compone de lo económico, lo político y lo ideológico. Y si uno de ellos cambia, los otros también se adaptan. ¿Quién cambia primero? Ahora sí si primero cambia lo ideológico y por eso cambia lo económico y lo político, o primero cambia, ¿qué cambia primero? Lo económico y por eso cambia lo ideológico, cambia lo ideológico y por eso lo económico. Esa es una discusión que se ha llevado muchos ríos de tinta y que no pretendo traer a colación. Pero a mí en lo personal pues me divierte, me entretiene más esto de los cambios ideológicos, me apasiona verdaderamente. Entonces, el contacto con Oriente pues va a traer un cambio de mentalidad muy importante. Con la caída de Constantinopla van a huir los intelectuales a Occidente, ¿ok? Y entonces el hombre va a descubrir su capacidad de razonar. ¿Por qué decimos esto? ¿Que no sabían que razonaban? Sí, sí sabían, pero es chistoso porque el Renacimiento es como si hubieran descubierto un juguetito nuevo que tienen en el cerebro, un juguetito que se llama raciocinio, y van a descubrir para qué sirve, cómo funciona y las capacidades que tienen, y son como niños con juguete nuevo. Vamos a ver ahorita por qué. Y entonces eso va a decantar de manera natural en que el hombre se va a convertir en el centro del universo. Bueno, son las características básicas del Renacimiento, pero ¿por qué? Bueno, resulta que en la Edad Media la Iglesia Católica basaba su pensamiento en los textos de San Agustín, y San Agustín basaba sus textos en las ideas de Platón, del filósofo griego Platón. Bueno, Platón creía que había un mundo sensible y un mundo inteligible. Siempre me ha parecido muy clara y muy didáctica la alegoría de la caverna. ¿Qué es lo que dice la alegoría de la caverna? Dice Platón, a ver, imaginémonos que vivimos adentro de una caverna que está total y absolutamente oscura. No hay nada de luz, no podemos ver nada, ni nuestra nariz. Solamente hay un pequeño hoyito
por el que entra una lucecita pálida que como que avienta sombras, porque afuera, pues afuera hay día y noche y hay objetos afuera, entonces conforme pasa el día afuera, pues se proyectan por ese pequeño halo de luz, se proyectan algunas sombras adentro de la caverna, ¿no? Pero es todo lo que percibe la gente que vive adentro de la caverna, no tiene idea de lo que hay afuera de la caverna. Solo hay oscuridad y ese pequeño hoyito por el que pasa esa luz que medio se mueve con sombras. Es todo. Y ahí naciste y no conoces nada más. Ese es tu mundo. Bueno, dice, imagínate que alguien sale de ahí y ve los árboles, tiene contacto con el mundo exterior y ve árboles y siente la arena y siente el aire en sus mejillas, el calor del sol y ve los colores y ve el cielo y huele las flores y escucha a los pájaros. Imagínense. Bueno, ahora imagínense que esa persona regresa a la caverna y que obviamente en un total grado de excitación le quiere platicar a los demás lo que vio. Cómo describe los colores, cómo describe las sensaciones, todo lo que sus sentidos percibieron. Obviamente, difícilmente va a encontrar palabras y obviamente los demás van a creer que está bien loco, ¿verdad? No le van a entender nada de lo que está diciendo y van a creer que se volvió loco. Bueno, pues es muy interesante porque Platón dice que nosotros vivimos en una caverna. Dice que nosotros, nuestro cuerpo, nuestros sentidos son una caverna. Y es muy interesante porque nosotros vemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro gusto como una capacidad. Pero en realidad nosotros no vemos lo que ve un águila, no olemos lo que huele un perro. Para Platón, nuestros sentidos nos limitan, no nos permiten percibir la realidad, lo que realmente hay más allá. Entonces, él piensa que hay un mundo sensible al cual no tenemos acceso o es muy difícil tener acceso. Dice, solamente con mucha meditación, a lo mejor un artista en un momento de tremendo éxtasis puede arañar, ¿no?, pedazos de ese mundo que está aparte por ahí flotando, el mundo de las ideas y al cual yo no tengo acceso. Entonces digamos que San Agustín retoma, ¿no?, esta idea y entonces dice, entonces el mundo material no es importante, lo que es importante es el alma que es la que va a trascender y vivir en el más allá, después de la muerte, en la vida eterna, y que va a acceder a ese mundo inteligible. Entonces, todo lo material está como corrupto y no tiene sentido. Lo puso Dios porque sí, y no tiene sentido que analizarlo más allá de qué es la voluntad de Dios. Lo que nos debe de preocupar es el alma, es la vida después de la muerte. ¿Okay? Entonces es ese mundo del alma en la cual yo me debo de concentrar. Y bajo ese espíritu se desarrolla la Edad Media. Cuando se viene todo el conocimiento de Constantinopla y de los estudiosos de Oriente,
vienen los textos de Aristóteles. Aristóteles, que también es un filósofo griego, por supuesto, que era discípulo de Platón, pero que no estaba de acuerdo en todo con Platón y que decía que no, que había un solo mundo para Aristóteles y ese mundo estaba aquí, en la tierra. El alma y todo estaban aquí, en este mundo, en la tierra, estaban en un solo lugar. Y que era además conocible, o sea, que se podía percibir y que se podía analizar. Entonces viene Santo Tomás de Aquino y adapta, le parecen súper interesantes todas las ideas de Aristóteles y las adapta a las creencias de la Iglesia Católica. Y entonces dice, pues sí, suena lógico, suena bien y no está en contra de nuestras creencias. ¿Por qué? Dice, porque entonces, pues finalmente el mundo material es una creación de Dios y Dios hizo al hombre y Dios nos dio la razón, el raciocinio, la capacidad de razonar. Dios nos hizo curiosos además. Por algo es, porque quiere que usemos la razón, porque quiere que conozcamos su creación. Finalmente, el mundo lo hizo Dios y en la medida en que yo conozca su creación, me acerco un poco a su pensamiento. Bajo el entendido de que jamás de que jamás podría yo entender o negar a Dios, porque nunca voy a ser capaz de explicar cosas tan básicas como, por ejemplo, el origen de la vida, ¿no? Eso es la clara muestra de que Dios existe. Eso queda fuera de duda. Pero yo puedo usar, es como darle permiso a usar la razón que la dio Dios para entender su propia creación. Entonces, la escolástica, que era la escuela, la escuela, digamos, que es de pensamiento que primaba en la Edad Media y que decía que todo el pensamiento debía someterse al principio de autoridad. Entonces, en la Edad Media se creía que ya todo era conocido, o sea, no había nada nuevo por conocer, ya todo estaba dicho en las escrituras. Y por lo tanto la enseñanza nada más se debía de limitar a enseñar lo que decían las escrituras, a recitar, reiterar lo que ya estaba dicho en los textos clásicos, a analizar, pero lo que ya estaba dicho. Analizarlo de comprenderlo, no de cuestionarlo en ningún sentido, de someterse a lo que ya estaba dicho. Y con Santo Tomás, no. Ahora se le da se abre la posibilidad a entender el mundo natural, a entender el mundo material, utilizando la razón, este juguetito nuevo que se conoce como la razón, para explicar el mundo creado por Dios. Entonces, el renacimiento es el triunfo de la razón. Dios me dio un instrumento a través del cual puedo entender hasta cierto punto, ¿verdad? Porque les digo, no puedes explicar, por ejemplo, el origen de la vida, pero puedes entender la creación de Dios, o sea, cómo funciona la naturaleza, que poco a poco empieza a verse como una especie de máquina que puedo entender cómo funciona. Entonces,
Además, poco a poco empieza el hombre a darse cuenta, esto empieza a convertir en una especie de bola de nieve en la cual el hombre puede empezar a tener control sobre la naturaleza. En la medida en que el hombre empieza a entender cómo funciona esta maquinita, digamos, llamada naturaleza, entonces el hombre puede empezar a tener control sobre esa maquinita. Y eso, este lo lleva, por lo tanto, a que cada vez el hombre tiene más capacidad de influir sobre su destino. Ahora su destino está relacionado con su capacidad de utilizar ese instrumento divino. Tienes más influencia sobre lo que depende más de ti lo que te pasa. Tu capacidad de razonar, en la medida en que razones, de que uses tu raciocinio, ese instrumento que te dio Dios, en la medida en que lo sepas utilizar, en la medida en la que vas a ser capaz de, de cambiar tu destino. ¿Okay? Depende de cada quien esforzarse para cambiar ese destino. Entonces empieza a gestarse esta idea del individualismo, a diferencia de la Edad Media. En la Edad Media, individualismo era visto como egoísmo y como orgullo. Era mal visto el individualismo. Ahora no, el individualismo va a empezar a convertirse en algo bueno. Entonces vemos cómo es todo un cambio ético, moral, el que se está dando a nivel de las ideas entre el antiguo, entre la Edad Media y la modernidad. Si en la Edad Media le preguntabas, ¿pasa lo que tiene que pasar o pasa lo que yo decido que pase? En la Edad Media no había vuelta de hoja. Pasa lo que tiene que pasar. Yo no tengo nada que ver con lo que pasa. En la actualidad pasa lo que tú decides que pasa, ¿no? Empiezas a tener responsabilidad sobre tu destino, con todas las implicaciones que ello conlleva, ¿no? Y entonces, el ser humano, al convertirse, gracias a la razón, al ser el portador de la razón, de esta maquinita, de este juguetito nuevo que se llama raciocinio, capacidad de razonar, se convierte como una especie de elegido de Dios, ¿no? Se convierte, se empodera, se distingue de los demás, o sea, es el elegido, no hay otra criatura que tenga esta capacidad, y entonces por eso se convierte el ser humano se empieza a convertirse como que se siente el consentido y se siente el centro del universo, y todo quiere pasarlo a través también de la razón, ¿ok? Se convierte en el juguetito predilecto de la época. Entonces podemos ver que hay unos cambios radicales importantísimos a nivel de las ideas en el pensamiento religioso de la época. Otro cambio muy importante que hubo también a nivel de las ideas de la religión, aunque en este caso pues tuvo implicaciones políticas y también en este caso sí generó conflictos internos, va a ser la Reforma Protestante. Sabemos que se origina en Alemania en el 1517, cuando un cura X, ¿verdad? En aquella época todavía X, no era en una iglesilla por ahí media abandonada, Martín Lutero se le ocurre publicar 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, ¿no? Nomás saca y las pega ahí afuera de la iglesia. Entonces, él estaba en contra de la venta de indulgencias. ¿Qué es esto de la venta de indulgencias? Es como que un poco dramático, entre cómico dramático, este asunto de la venta de indulgencias. La venta de indulgencias es algo así como que
simple y sencillamente, si te quieres ir al cielo, tienes que pagar por ello. Entonces, tan sencillo como que dame unas monedas, yo te doy un papel firmado y ya con eso sabes que tu alma se va a ir al cielo. O algo tan grotesco como decirte, a ver, mira, tu abuelita era una baquetona. Entonces tu abuelita seguramente se está retorciendo. Ah, sí, ya está como que la escucho que se está retorciendo allá en los infiernos por baquetona que era. A ver, dame unas cuantas monedas. Yo te voy a dar este papel. Ah, mira, nomás firmé el papel y como que vi que salió volando un alma ahorita de esta abuelita que pasó del infierno al cielo, gracias a las monedas que me acabas de dar. Así de grotesco. O sea, pagabas por irte al cielo. Entonces, era en realidad una decadencia moral de la Iglesia Católica tremenda que había, ¿no? En la época. Y bueno, había ventas de cargos eclesiásticos, eran muchos niveles y en muchos sentidos, ¿no? Vendían los cargos eclesiásticos, había ventas de reliquias, ¿no? Traficaban con el dedo, el meñique del santo no sé qué, ¿no? O sea, traficaban, se daba el tráfico de reliquias falsas por aquí y por allá. Esto de la venta de las indulgencias, ¿no? El mismísimo Papa garantizaba la compra de indulgencias para cometías un pecado y dabas unos dineritos ahí para que no te mandaran al infierno. Y bueno, todo esto pues pues para financiar, ¿no? Los gastos de la iglesia y cosas tan básicas como pues la Basílica de San Pedro es muy santa y muy hermosa y muy patrimonio de la humanidad seguramente porque pues es no una gran cosa, pero pues con rezos no se hizo, ¿verdad? Se hizo con dinero y se hizo con sudor y lágrimas. Entonces, ¿de dónde salía el dinero para construir algo como la Basílica de San Pedro? Pues normalmente de donde salen las cosas de los más pobres, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pues recrudecían la corrupción y la decadencia moral. Entonces, dentro de las cosas más importantes, les digo, eran 95 tesis, o sea, la cosa es complicada, pero lo único en lo que me voy a basar, que quiero recalcar, pues, es que Martín Lutero pedía la libre interpretación de la Biblia, o sea, que abogaba por el libre albedrío. Esto es que para él no se necesitaba un sacerdote para interpretar la Biblia. ¿Qué es esto? Hasta la misa la daban en latín. O sea, las Biblias estaban escritas en latín, bueno, aunque la mayor parte de la gente no sabía ni leer, pero aunque hubieran sabido leer, normalmente estaban en un idioma que ni siquiera era el de ellos. Entonces, que no entendían. Entonces pedía la traducción de la Biblia y que fuera libre, que la gente pudiera leer la Biblia e interpretarla. Porque si no, quedaban dependientes del criterio absoluto de los curas. Les digo, ni las misas eran también en latín y no las entendía la gente. Era nada más todo lo que te dijera el cura. Al pedir el libre albedrío, y la libre interpretación de la, de la Biblia, a la larga lo que se está fomentando es una libre, eh, moral, digamos, una moral laica. ¿Ok? A la larga lo que se va a terminar generando es una moral laica. Una moral, tú vas a determinar a final de cuentas el bien y el mal, qué tan bien, qué tan mal. Y no solamente para los individuos, vamos a ver que conforme se van a empezar a crear los estados, ¿sí? Los estados van a ser un nuevo ente que va a surgir, que se va a inventar en la edad moderna. Y este nuevo ente va a necesitar poder y ese poder lo va a jalar
se lo va a quitar a quien lo tenía en la Edad Media, lo va a generar y lo va a jalar de los entes que ya preexistían. Entonces, va a generar su propia moral, su propio código moral, digamos. Y este es un antecedente, digamos, el libre albedrío y el poder, el que se pueda, eh, cada quien, el que cada quien sea libre de interpretar y de generar una interpretación del bien y del mal, pues va a tener repercusiones muy importantes, ¿no? Para el mundo moderno. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Bueno, por lo pronto lo dejo hasta aquí y después vamos a empezar a hablar sobre, en esta misma línea de los cambios ideológicos, vamos a empezar a hablar sobre la Ilustración.